¿Cómo están, comunidad de historias de terror? Soy Antonio y vivo en León, Guanajuato. Hace un año me encontraba muy contento, pues luego de mucho trabajo y esfuerzo, pude juntar una cierta cantidad de dinero para comprar mi propio auto. De verdad que estaba muy feliz, ya que no soy alguien que se caracterice por tener muchas cosas. Muy emocionado me puse a buscar carros en venta por Facebook, en la sección de Marketplace. Así anduve varios días, viendo las opciones, hasta que encontré una que llamó mucho mi atención, pues se trataba del carro que siempre quise tener, un hermoso Vento, y en el color que más me gustaba, en azul. Pues me metí a ver el perfil del vendedor. Entonces vi que se trataba de un señor grande, como de unos 50 años. Tenía fotos de su familia y nada parecía extraño. Sin embargo, el precio del carro me resultaba difícil de creer, pues realmente pedía muy poco para el tipo de auto que era. Se lo mostré a mi papá, quien por cierto ya había comprado carros por ese medio. Él me dijo que le marcara el número en la publicación para hablar con el vendedor, y así lo hice. En la llamada, el dueño me explicaba las razones del por qué vendía su auto, y me envió más fotografías para verlo mejor. Me convenció y quedamos de vernos en un lugar público al día siguiente. Se llegó la hora. Estábamos en el lugar acordado mi papá y yo. Sin embargo, el hombre no llegaba. Luego de un buen rato me marcó para decir que ya iba en camino y para disculparse por el retraso. Durante ese tiempo de espera, noté que un hombre pasó varias veces cerca del estacionamiento donde estábamos esperando. No quise darle importancia. Sin embargo, ese sujeto hizo algo que sí me llamó la atención, pues al pasar de nuevo cerca del estacionamiento, iba hablando por teléfono, pero con la cámara del celular apuntando en todo momento hacia nosotros. Fue algo muy raro. El tipo dio la vuelta en una esquina sin voltear a vernos. Me dio la impresión de que se dio cuenta que yo lo observaba, y justo en ese momento llegó la persona que estábamos esperando. Iba acompañado por un joven más o menos de mi edad, pero la verdad tenía cara como de marihuano, por eso no me dio mucha confianza. De inmediato nos presentamos y comenzamos a ver el carro. Creo que el hecho de verlo tan bien cuidado y muy bonito me hizo emocionarme de más e ignorar otras cosas que pudieron alertarme para lo que pasaría después. Enseguida les pedí hacer una prueba de manejo para sentir el carro. Ellos accedieron. Solo fuimos a dar la vuelta y Chavo y yo, mi papá junto al dueño del carro, se quedaron esperando en el estacionamiento. Para entonces yo no entendía muy bien quién era el verdadero dueño, pero no quise hacer demasiadas preguntas innecesarias. El tipo me iba haciendo plática. Era alguien desmadroso, pero parecía buena onda. Me decía cosas como que me estaba rayando con ese carro, que le metiera todo sin miedo para ver que todo estaba bien y que le subiera todo el volumen a la música para escuchar el potente sonido. En ese instante agarró una mochila que cargaba, porque según él acababa de salir de su trabajo, y dijo que sacaría una memoria para poner algo de música. Yo estaba atento a lo que quería sacar, porque a pesar de lo emocionado, también me encontraba alerta. Entonces sacó un USB y todo normal. Regresamos al lugar del estacionamiento. Estando ahí, ellos dijeron que fuéramos a su casa, que se encontraba muy cerca, ya que al hacer tratos de dinero no les gustaba llevarlos a cabo en la calle. Estuve en contra al inicio, pero me convencieron al final, y era verdad. Nos metimos a una colonia prácticamente a la vuelta. Llegamos a una casa que por fuera lucía bonita, sin embargo, por dentro estaba completamente vacía. Ahí comprendí que acabábamos de caer en la trampa, pero ya era demasiado tarde. Los dos sujetos sacaron una pistola cada uno. Dijeron que nos pusiéramos de rodillas en el suelo, con la cabeza hacia abajo. Enseguida llegaron otros dos tipos y comenzaron a hablar entre ellos. Se apartaron un poco, así que no alcancé a escuchar muy bien, pero mencionaron algo sobre entregas, pedidos a Cuba, que ya se encontraban pagados, y otros con destino a Estados Unidos, apartados.
Entré en pánico al escuchar eso, pues sabía que algo muy malo nos pasaría, pero pensar en algo tan horrible como el tráfico de órganos me hizo temblar de miedo. Uno de ellos me vio y se acercó con un par de jeringas. Dijo que más valía que nos quedáramos quietos o nos iba a cargar la chingada. No podíamos hacer nada, estábamos rodeados por esos malditos. Entonces le inyectó algo a mi papá con una de las jeringas, quien me volteó a ver con ojos llorosos y una mirada como si se estuviera despidiendo de mí. Traté de protegerlo, pero de inmediato sentí unos fuertes golpes en el cuerpo y en la cara. Uno de esos golpes me noqueó, pues de repente todo me daba vueltas. Quise ponerme de pie, pero no pude. Entonces sentí un piquete en el cuello. Me acababan de inyectar también esa sustancia rara en la jeringa. De inmediato comencé a perder el conocimiento y todo se volvió oscuro. No recuerdo nada hasta que abrí los ojos. Entonces me di cuenta que me encontraba en la cama de un hospital, con tubos y aparatos conectados a mi boca, nariz y brazos. Me sentía muy débil que no pude ni moverme. Pasaron horas hasta que una enfermera fue a verme y al percatarse de que ya me encontraba despierto, fue por el doctor. Juntos empezaron a realizar cosas. Decían que ya la había librado y se miraban contentos. El doctor se acercó con una sonrisa y me dijo: «¿Cuánta suerte tuviste, chavo? Unos minutos más tarde y ya estarías con San Pedro. Tu papá también ya despertó. Tranquilo, vamos a hacer todo lo posible por salvar sus vidas». No sabía lo que pasaba y tampoco podía preguntar nada. Estuve así por unos 3 días, hasta que al fin me quitaron todos los tubos y mangueras. Lo primero que pregunté fue cómo estaba mi papá. Sentí un gran alivio al escuchar que se encontraba bien y que incluso le habían desconectado todo un día antes que a mí. Entonces pude enterarme de lo sucedido. Resulta que los sujetos que me vendían el carro en realidad eran una banda de secuestradores y traficantes de órganos. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo al escuchar semejante aberración, de no ser por la Guardia Nacional, que lograron llegar antes de que nos vaciaran, terrorífica y literalmente, de seguro no estaría aquí contando mi historia. Sin embargo, tal vez algún tipo de ángel nos protegió esa noche, pues no me explico cómo logramos sobrevivir, luego de que nos abrieran y sacaran un riñón a cada uno. Por fortuna, antes de que intentaran algo más, fue cuando llegaron los elementos de la guardia y en un intercambio de balas lograron quitarle la vida a uno de esos malditos delincuentes. Pero lo más increíble es que entre los elementos de la Guardia Nacional iba alguien que había sido paramédico. Pues bueno, luego de la noticia, al fin pude reunirme con mi papá y con el resto de mi familia. Tuvimos que esperar 2 semanas adicionales para que pudiera salir de nuestro sistema la droga con la que nos durmieron, ya que se trataba de una sustancia muy peligrosa que no mata al instante. Deja los órganos funcionando para que esa gente pueda sacarlos vivos, frescos, por así decirlo. Pero si no se combate a tiempo, los detiene por completo en un par de horas, provocando la muerte. Con esa información, me di cuenta de lo cerca que estuve de perder la vida. No podía creerlo, era difícil de digerir. Con todo eso en la cabeza, caí en llanto cuando me di cuenta que la había librado de milagro. Luego de recibir el alta médica, con los cuidados y recomendaciones pertinentes, regresamos a casa. Fue un procedimiento complicado y muy tedioso, pues debíamos rendir nuestra declaración para la denuncia y describir los retratos hablados de los delincuentes. Yo sufrí un trauma que me dijeron los médicos incluso sería normal. No quería salir a ningún lado. Me daban ataques de pánico al poner un pie sobre la calle. Por tanto, no salía de mi casa. Todo se volvió oscuro y sombrío. Las pesadillas me atormentaban y comencé a soñar con ese día. Sin embargo, había algo raro en esos sueños, pues luego de que aquel sujeto me noqueó de un golpe, empecé a ver lo que sucedió después, como si mi alma
se hubiese salido de mi cuerpo. El que me golpeó tomó una navaja grande y con ella abrió a un costado de mi abdomen para sacar con las manos el riñón. Sin embargo, mientras lo hacía, una sombra completamente negra apareció en su espalda, montando sus hombros. Cuando se preparaba para sacar lo demás, de pronto derribaron la puerta de un golpe e ingresaron hombres armados y uniformados. No podía escuchar nada, era un silencio sepulcral, pero a diferencia del sonido, podía verlo todo. Fue entonces cuando inició un tiroteo. Los delincuentes salieron corriendo intentando escapar por una puerta trasera. Fue ahí que varias balas alcanzaron al sujeto, quitándole la vida al instante. En ese momento muchas sombras aparecieron rodeando su cuerpo y tratando de tocar los lugares donde las balas habían penetrado. Posterior a esto, la criatura en sus hombros cayó al piso y empezó a ser succionada por algo. En ese proceso, arrastró con él al cuerpo del delincuente abatido, hasta que desaparecieron junto a las demás sombras que seguían aferradas al cuerpo. Después, uno de los oficiales de la guardia empezó a pedir espacio con las manos para detener el sangrado en mi cuerpo, mientras varios de sus compañeros salían en persecución de los hijos de puta que lograron escapar. De inmediato se dirigió con mi papá, a quien le habían hecho lo mismo. De verdad que se notaba la desesperación por salvar nuestras vidas, pero no estaba solo. Una luz brillante lo acompañaba, como si ésta guiara cada movimiento que hacía aquel hombre. Fue en ese momento que dejé de observar la situación. Ya no pude ver nada. Solamente empecé a escuchar voces, como si estuviese despertando de algún sueño, o más bien, como si mi alma regresara a mi cuerpo. Sin duda se trató de una experiencia extracorporal, un déjà vu, o qué sé yo, más que una simple pesadilla. Pasaron los días. Me citaron para leerme la declaración de los elementos de la Guardia Nacional y me di cuenta de que era exactamente igual a ese sueño que tuve, o lo que haya sido. Cada parte coincidía detalle a detalle. Incluso me enteré en qué partes del cuerpo le dieron las balas al delincuente, como si se tratase de una venganza por parte de todas las víctimas a las que les arrebató algo, pues perforaron sus riñones, hígado, ojos, pulmones, corazón y hasta el cerebro. No tengo ni idea si exista el karma o la justicia divina, pero sin duda que a ese miserable le llegó su castigo. Por mi parte, he logrado llevar una vida normal con la ayuda de varias personas. Mi papá igual, pues resulta que un solo riñón es capaz de soportar la carga de los dos, con ciertos cuidados, claro. Hace apenas 2 semanas, por fin logré comprar mi auto, y parece que las cosas van mejorando, dejando cada día más atrás aquella horrible experiencia. Bueno, historias de terror. Me despido, esperando les haya gustado mi relato. Mucha suerte a todos y hasta luego.